En los últimos días han ingresado a nuestro país un aproximado de 9 niños migrantes no acompañados y esto ha sido de forma diaria, deportados desde México. Ante esta situación, la Secretaría de Bienestar Social informó que todos han sido reintegrados a sus familias y que para recibir a más menores tienen disponibles dos albergues, uno en la zona 1 con capacidad para 25 niños y otro en Quetzaltenango con capacidad para 50. Para contrarrestar el flujo de niños y adolescentes migrantes a Estados Unidos, el gobierno está analizando el perseguir penalmente a los progenitores por el delito de abandono. Esto provocó que diversas organizaciones sociales rechazaran la propuesta, al considerar que no en todos los casos es viable la penalización, porque el Estado de Guatemala también es responsable de esta situación. También se habla que la Procuraduría General de la Nación podría convertirse en querellante adhesivo en procesos en contra de los padres de niños migrantes, aunque todo dependerá de las investigaciones del Ministerio Público y para frenar este flujo de niños y adolescentes que buscan llegar a Estados Unidos de manera ilegal, se han propuesto cambios a leyes para la persecución penal de los supuestos coyotes y padres de niños migrantes. Lo que sí es evidente es que México continuará con las deportaciones de los pequeños que se capturen en ese territorio. Para los menores de edad que se encuentran en Estados Unidos, su situación es diferente, pero también pesa sobre ellos la expulsión de suelo estadounidense. Hasta junio de este año, 3.945 niños y adolescentes fueron expulsados de territorio estadounidense y de México. En Estados Unidos, ante la crisis de los migrantes, el objetivo es acelerar la deportación de los menores a sus países de origen. Y es que la ola migratoria coincide además con el bloqueo en el Congreso norteamericano a la ley migratoria que debe abrir las puertas a la regularización de 11 millones de sin papeles que ya viven en Estados Unidos. Del desierto a quienes viajan de manera ilegal hacia Estados Unidos se suman las estafas, los malos tratos de los coyotes y sobre todo los peligros que significa atravesar el suelo mexicano. Y es que los ataques en contra de inmigrantes centroamericanos es una constante en México a través del crimen organizado que se aprovechan de la situación de hombres, mujeres y niños de la región. En el 2010 los grupos que operan por el control del tráfico de drogas asesinaron a 72 indocumentados centroamericanos. En el estado de Tamaulipas se encontró en una fosa común a 196 cadáveres de inmigrantes que fueron asesinados a golpes. A pesar de todo esto y que se ha hecho público, los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala siguen viajando de manera ilegal. En el 2013 las autoridades migratorias en México recibieron a 86.298 migrantes capturados antes de llegar a Estados Unidos y 80.902 fueron expulsados a Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en los últimos meses el tema se ha trasladado a los niños y jóvenes que buscan algunos el reencuentro familiar, otros un mejor destino y que pueden terminar asesinados, usados por los narcotraficantes mexicanos o bien detenidos en el suelo estadounidense. Para el gobierno de Obama, esto está provocando serios problemas humanos y políticos a Washington, que se ha visto desbordado por el tema. Y es que los opositores al gobierno han aprovechado para atacar al presidente Obama de no tener respuestas para solucionar la crisis. En estos días, la Casa Blanca busca que el Congreso apruebe utilizar más de 3.700 millones de dólares para reforzar la zona fronteriza con jueces, agentes, implementar la presencia de aviones no tripulados, construir más centros de detención y aumentar la cooperación con los países centroamericanos y finalmente acelerar la deportación de los miles de menores. Gaza vivió hoy la jornada más mortífera desde que comenzó la operación terrestre de Israel en territorio palestino, con una cifra de 90 bajas en un solo día, 430 desde el inicio de los combates. Tropas israelíes apoyadas por tanques y aeronaves intensificaron su ofensiva terrestre hoy y combatieron a milicianos de Hamas en un concurrido vecindario de Gaza. Los enfrentamientos en los que hubo intenso fuego de tanques israelíes obligaron a miles de personas a abandonar casas dañadas o destruidas. Al amanecer, decenas de heridos fueron llevados al hospital. Padres agitados cargaban a niños ensangrentados, heridos por la metralla, y la sala de emergencia pronto quedó desbordada, lo que obligó a los doctores a atender a algunos pacientes en camas colocadas en los pasillos.
Los servicios de rescate ucranianos retiraron la mayoría de los cuerpos localizados en campo abierto en el este de Ucrania, donde cayó la mayor parte de los restos del avión Malasio, que se estrelló con 295 pasajeros. Por su parte, los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania tomaron control hoy de los cadáveres recuperados de entre los restos del vuelo. Líderes de Estados Unidos y Europa demandaron al presidente ruso Vladimir Putin garantías de que los rebeldes darán a los investigadores internacionales pleno acceso al lugar donde el aparato fue derribado. El virus chikungunya llegó a los Estados Unidos en el sur de Florida, donde se registraron 2 casos, confirmó el Departamento de Salud. La primera fue una mujer de 41 años que el 10 de julio comenzó a experimentar los síntomas de fiebres altas, intensos dolores articulares y musculares y fue atendido en una consulta médica privada 3 días después. Luego fue afectado un hombre de 50 años que acudió el 3 de julio al hospital tras padecer las mismas fiebres y dolores durante 2 días. Hasta ahora no existe ninguna vacuna o medicina que prevenga el contagio. Una menor de 8 años migró hacia Estados Unidos luego que fue amenazada de muerte por haber declarado en cámara Gesell contra 4 hombres que la secuestraron y violaron. La pequeña permaneció en un albergue. Conozca la historia a continuación. En un expediente del Ministerio Público quedó plasmada la condena contra la banda denominada Los Cobardes, responsables del secuestro y violación de una niña de 7 años, crimen cometido en el 2012 en Santa Rosa. Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, explicó que la pequeña vivía con su abuela cuando fue secuestrada, debido a que ambos padres viven en Estados Unidos. La pequeña, durante el juicio realizado en el 2013, declaró la terrible historia del infierno que vivió. El tribunal estableció la responsabilidad penal de los ahora condenados a 72 años de cárcel, ya que el ADN del supuesto líder dio como positivo en los fluidos encontrados en la menor. Dubón relató que la pequeña fue amenazada y migró hacia Estados Unidos. Llegó el 20 de abril pasado, pero permaneció por 3 semanas en un albergue. Actualmente está con sus padres. El transfugismo de diputados ha hecho que las fuerzas políticas dentro del Congreso de la República cambien. El partido líder es quien por ahora más legisladores tiene, por lo que se espera un interesante segundo ciclo de sesiones. El Congreso iniciará el segundo periodo ordinario del 2014 con un nuevo panorama político. Nuevo más no sorpresivo, ya que el crecimiento del líder es para algunos jefes de bloque la natural evolución de un partido de oposición con miras a disputar las elecciones generales del 2015. El crecimiento del líder a 53 diputados lo convierte en la fuerza política mayoritaria en el legislativo y por ende responsable del desgaste que podría sufrir el Congreso en los próximos meses. El techo del líder deja en libertad al oficialismo y a los demás grupos partidarios a crecer en otras direcciones. El PP puede repartir cuotas de poder entre secretarios departamentales y futuros candidatos al Congreso, y partidos como UNE y Creo se volverán atractivos para aquellos que finalmente no llegaron al Partido Rojo. En todo caso, el PP tiene 2 opciones: aferrarse a las alianzas con los partidos pequeños o solo negociar con el partido mayoritario para aprobar la agenda de los últimos 6 meses de este año. Cuando volvamos, las ventas de licor en la Universidad de San Carlos nuevamente son escenarios de pleitos. En esta ocasión, las riñas dejaron a 7 personas con heridas.